Estoy con un caso donde solicito la libertad provisional de un cliente que lleva ya pues 3 meses en prisión preventiva. Entonces, bueno, yo me baso en lo que muchos penalistas argumentamos cuando lo que en realidad significa la medida cautelar de la prisión provisional es una pena anticipada. Entonces es una medida injusta en la mayoría de los casos, excepto en cuando haya pues bueno peligro de delinquir, sea un ciudadano con muchos antecedentes penales, el establecimiento de esa prisión provisional, porque se puede alargar meses y meses o años y hay que tener en cuenta que aunque los jueces de instrucción en los autos motivan la prisión provisional en el riesgo de fuga, en la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas, pues eso es muy subjetivo porque cada juez, bueno, pues tiene su forma de actuar y entonces en los mismos casos pues hay jueces que no acuerdan prisión provisional o la acuerdan poco tiempo, 2 meses, 3, mientras que otros pues bueno, la alargan e incluso mantienen a muchos ciudadanos la prisión a la espera de juicio. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces por la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a mí me ha ocurrido donde ha habido peticiones de prisión por las acusaciones de hasta 7 años de cárcel, en varios casos que he llevado de homicidio imprudente, en concurso con delitos contra la seguridad vial e incluso omisión del deber de socorro. O sea, han pedido la máxima para el homicidio imprudente, en concurso 4 años de prisión y 3 años por la omisión del deber. Bien, pues frente a esos 7 años, mi cliente hemos conseguido una sentencia donde nos estimen varias atenuantes y ha quedado la pena en 2 años o menos, que además se ha sustituido por trabajo a la comunidad o en su día se ha sustituido por una multa. ¿Por qué? Pues porque nos han estimado reparación parcial del daño, nos han estimado tiraciones indebidas, en su caso, e incluso en otras ocasiones pues confesión u otro tipo de atenuante. En varios de esos supuestos, últimamente los 2 que he llevado, cumplieron prisión provisional. Por ejemplo, en un caso de Carmona, donde yo conseguí la libertad provisional mediante el recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó mi recurso. Sin embargo, estuvo 3 meses en prisión provisional. Después solamente ha tenido que ir a unos cursillos, unos cursos, ¿no?, de seguridad vial en cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad. Es decir, no ha tenido una pena de prisión a pesar de los 7 años que pedían tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, pero no tiene una pena de cumplimiento efectivo de prisión. Sin embargo, estuvo 3 meses en prisión provisional. Luego, no tenía que haber estado en prisión provisional, porque además no tenía antecedentes penales, tenía domicilio conocido, socio de una empresa familiar, en fin, solvente económicamente, y no había motivos ninguno y se podía haber adoptado otras medidas, en este caso, pues, bueno, que no vulneraran el derecho fundamental a la libertad. Y en otro caso también, de hace poco tiempo, pues mi cliente tuvo un joven que atropelló a un chico, un menor de edad, en bicicleta. Es verdad que dio positivo en alcohol, en droga, pero yo conseguí varias atenuantes en Cádiz, incluso la audiencia de Cádiz me dio una más, la confesión. La pena fue justo de 2 años, se sustituyó, que podía ser por una multa, pero mi cliente estuvo 7 meses en prisión provisional. Cualquiera podría decir, bueno, le ha servido de escarmiento, al menos ha pagado el delito con cárcel. No, es que no se debe de pagar anticipadamente un delito, la presunta comisión de un delito, porque a lo mejor pueden concurrir, como he dicho, esas atenuantes o eximentes incompletas. Hay otros casos, como conocemos, por ejemplo, de delito de corrupción. Mientras que en unos supuestos, pues el imputado, el investigado, pues está poco tiempo en prisión provisional, porque a lo mejor hay riesgo de destrucción de pruebas, o quién sabe, de fuga. Lo que pasa es que el riesgo de fuga, eso es muy subjetivo, cualquiera en principio se puede fugar, pero bueno, lo normal es que no se fugue nadie, y sobre todo teniendo su familia en el país, etcétera. Pero, mire, en el caso, por ejemplo, de Granados, yo estoy personado en la operación Púnica, en la Audiencia Nacional, como abogado defensor. Estuvo bastante tiempo, quiero recordar, pues 2 años, cerca de 2 años al menos, mientras que en otros casos, en esa operación, es decir, en ese procedimiento, la audiencia, pues la mayoría no ha entrado en prisión provisional o han estado poco tiempo. Lo que muchas veces vemos los abogados, que los jueces quizás quieren ablandar
quieren hacer recapacitar a algún ciudadano que está imputado y que desde luego en él no se dan los supuestos para que se dé a la fuga, se sustraiga la acción de la justicia o como mucho pues puede haber a lo mejor riesgo de destrucción de pruebas, pero en esos supuestos no debe estar más de 6 meses en prisión provisional. Y claro, sabemos que muchas veces pues a base de que esté un determinado tiempo en prisión, pues quizás algunos cambian la estrategia y entonces pues incriminan a otros involucrados en ese procedimiento, a otros investigados. Pero ya digo que como abogado penalista, y lo mismo llevo acusaciones que defensa, solamente estaría a favor de una prisión provisional para los delincuentes peligrosos que han cometido delitos muy graves, presuntamente, porque siempre hay que respetar el derecho a la presunción de inocencia, se trate del delito que se trate, la gravedad que tenga, o de los delincuentes o presuntos delincuentes de los que se trate. En casos en que haya un auténtico peligro de reiteración delictiva, que sea muy peligroso ese presunto delincuente, es cuando habría que adoptarla y que, bueno, pues normalmente tenga antecedentes penales. Pero si no, fuera de esos supuestos, no tendría que ser tan fácil en España acordar la prisión provisional. Y todos conocemos, tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas de España, pues esos casos de auto de justicia de instrucción que después las audiencias provinciales lo han tumbado, es decir, que han estimado los recursos de las defensas o poco tiempo después con una fianza se ha salido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se pagan, como suele ser habitual en la mayoría de los casos, una pequeña fianza, vamos a llamarla así, de 6.000 euros, de 4.000 o de 20.000, por eso ya no se va a dar uno la fuga. Si se ha acordado la fianza a los 6 meses, se podría haber acordado el primer día o el primer mes. Por lo tanto, bueno, el derecho fundamental a la libertad, en este caso, pues se vulnera en nuestro país más que en otros países en nuestro entorno. Por ejemplo, la Comunidad Europea, pues somos, quiero recordar, junto a Grecia, donde hay más presos preventivos, más población reclusa sin una sentencia firme, y debemos ponernos al nivel de otros países avanzados, tanto en Europa como en América del Norte, en fin, en general, las democracias más antiguas del mundo que tienen en cuenta que la imputación, la investigación, por unos indicios muy claros que haya de la imputación de un determinado ciudadano, no debe de llevar a la gente preventivamente a prisión, por lo que eso supone. No solamente para él mismo, tanto física como mentalmente, como es natural, sino para su familia, para su trabajo, para su patrimonio, para la imagen de su empresa, la de él mismo. Y además debería hacerse, como por ejemplo en Italia, que se reformó la ley de enjuiciamiento criminal a ese respecto, que para penas que no superen los 5 años de prisión, pues pueda establecerse el arresto domiciliario y otras medidas, en este caso, pues bueno, que vulneren menos el derecho a la libertad.